Ante la escalada de precios que se ve reflejada en mayor inflación, gobierno y empresarios anunciaron el reforzamiento del plan para enfrentarla. El día de ayer en Palacio Nacional, el gobierno de México y algunos líderes empresariales anunciaron un nuevo paquete de medidas para enfrentar los incrementos de precios, sobre todo en bienes alimentarios, aunque también se han presentado aumentos relevantes en servicios educativos, servicios logísticos, de mantenimiento de autos, seguros, hospedaje, renta de vivienda e incluso muebles y enseres domésticos, por mencionar algunos. Y con el propósito de analizar este tema y otros más y su eventual efectividad, es que le agradezco a Francisco Gutiérrez Guzmán converse con nosotros esta noche. Mi amigo Paco Economía, buenas noches. ¿Cómo estás, Raimundo? Muy buenas noches. Como siempre, con mucho gusto de escucharte, verte y sobre todo leerte a diario con la capacidad que tienes para traducir mucha información para la toma de decisiones, mi querido Paco. Y empecemos por este paquete para continuar, se dice, combatiendo la inflación desde una estrategia ahí de alianza entre el gobierno y al menos 15 empresarios. ¿Qué lectura le das en principio, Paco? Gracias, Raimundo. Gracias por tus palabras. Mira, sí, lo primero que hay que decir es que este es un acuerdo complementario, ¿no? A la serie de medidas que se tomaron en su momento hace unos meses. Y es pertinente decirlo porque, bueno, pues esas medidas se tomaron hace 2 o 3 puntos de inflación. Es decir, la inflación estaba alrededor del 5,5% cuando se tomaron esas medidas. Y bueno, pues ya tenemos la inflación casi en el 9%. De manera que, bueno, pues no, ese paquete de medidas no ha funcionado. Y este viene a ser un paquete de medidas complementario a ese. Me parece, Raimundo, que es pues otra improvisación populista por parte de la administración. Hay algunas cosas que quizás sean rescatables, pero déjame ir parte por parte. Sí, sabor. Eh, Primero, creo que son básicamente 4 medidas las que se toman básicamente. Una de ellas es quitar el impuesto de importación. Y ahí mi opinión es que, mira, Raimundo, siempre quitar impuestos es una buena medida cuando se acompañan de reducción del gasto. Es decir, dejar más dinero en el bolsillo de los privados y menos dinero en el bolsillo del gobierno que lo malgasta es una buena idea. Sin embargo, reducir nada más los ingresos y seguir gastando ineficientemente, pues es una mala idea, porque lo que tienes entonces es que le quitas dinero a los privados, se lo das al gobierno, lo malgasta y además sigue creciendo la deuda y el déficit. Así es que reducir el impuesto a la importación, además de que es muy, muy pequeño, Sí. precisamente por el Tratado de Libre Comercio, pues no parece una buena idea porque no está acompañado de reducción del gasto. Segundo, quitar regulación, trámites y permisos. También a veces es buena idea cuando la regulación es ineficiente, cuando es redundante, cuando hay mucha burocracia, cuando es muy costosa y cuando, por ejemplo, genera mucha corrupción. Entonces es buena idea quitar corrupción. Los liberales somos de la idea que pues la regulación debe ser la estrictamente suficiente. Sin embargo, aquí se está hablando de quitar trámites, permisos y regulación para la importación de bienes alimenticios, incluso aquellos que tienen que ver con las normas sanitarias y las normas de calidad de los alimentos. Entonces eso pues es muy riesgoso, Raimundo, porque parece que va en dirección de que los empresarios tengan literalmente pues cartilla en blanco para poder importar cualquier tipo de alimentos, sean desperdicios o sean chatarra literal, pero no la chatarra como la que compramos en la miscelánea, no, pues eso tiene cierto valor alimenticio, no, verdaderamente desperdicios de alimentos animales, desperdicios de alimentos vegetales, para comercializarlos en México sin ningún permiso, restricción, revisión. Y eso es gravísimo, Raimundo, porque lo que podemos tener es una andanada de importaciones de productos de muy baja calidad, digamos, dañinos para la salud, a precios bajos,
que son los que van a estar comprando, pues los que menos ingresos tienen. Y eso es muy, muy grave. Tercero, se confía en los empresarios en que ellos van a ser los responsables de, pues, revisar la calidad y la inocuidad de estos productos. Y mira, pues los empresarios están para hacer negocio. Y si hacen negocio con el permiso del gobierno importando alimentos de baja calidad, lo van a hacer sin revisión de nadie, pues es muy, muy peligroso, sobre todo para los de menores ingresos. Y por último, Raimundo, se dice que pues el gobierno va a seguir con su política de contención de precios de gasolinas, electricidad, caminos, puentes federales, etcétera. Esto puede funcionar siempre y cuando lo hagan diferente a como lo han estado haciendo, Raimundo. El gobierno tiene un impuesto a las gasolinas y ese lo administra muy mal. El gobierno es adicto al impuesto de las gasolinas, no lo puede quitar porque se queda sin ingresos. La verdad es que ese impuesto debería desaparecer, pero siempre y cuando se reduzca el gasto. Si desaparece nada más impuesto y sigas gastando lo mismo, aparece un déficit muy, muy grande en las cuentas de las finanzas públicas que resulta inflacionario. Y bueno, pues con esto, el secretario de Hacienda, de verdad, es lastimoso ver cómo se ha lastimado también la institución. Dice que la inflación en México es de oferta. No sé a qué se refiere el señor. Yo creo que hay que regresarlo de verdad a las aulas de economía. La inflación en México no solo es de oferta y de demanda. En la parte de la oferta hay muchas menos empresas, muchas efectivamente murieron, otras cerraron y están reabriendo, pero también de oferta por la inseguridad, por el cobro de piso, por los costos de los seguros y por esos problemas de oferta, pero también es de demanda, Raimundo. Hay un exceso de gasto público improductivo que se va a consumo, de manera que tienes menos oferta por un lado y más demanda por el gasto electoral, que ya ellos llaman social, pero por el gasto electoral del sector público. Así es que creo que el diagnóstico es equivocado y por lo tanto las medidas, pues lamentablemente no van a ser muy eficaces, Raimundo. Sí, Paco, entonces esto querrá decir que en el nivel que nos encontramos a la primer quincena de septiembre de 8.76% de inflación, esa pendiente no se va a aplanar así como fue la de la pandemia o tiende a bajar su velocidad de crecimiento. Pues mira, en principio algunos productos en donde, por ejemplo, el precio de la tortilla, estas empresas productoras y distribuidoras puedan bajarlo. El precio de la tortilla tiene una ponderación importante sobre el índice nacional de precio al consumidor. Entonces, inicialmente pudiera haber algún efecto en algunos productos de la canasta básica, en donde estas empresas comerciales, productoras y distribuidoras puedan tener cierto impacto en el índice nacional de precios al consumidor, de manera que en el corto plazo se achate, digámoslo así, la tendencia de alza que tenemos. Sin embargo, Raimundo, si los problemas de oferta no están resueltos y si los problemas de demanda no cesan, sobre todo el exceso de gasto público improductivo y el crecimiento de las remesas que se están monetizando en el país, si eso en la demanda no cesa y en la oferta no se soluciona, en el mediano y largo plazo, pues tenderá a prevalecer las presiones de costos sobre los precios de los productores y distribuidores finales. Es decir, puede haber un efecto inicial de cierto beneficio, pero si no se atienden las causas reales, pues la inflación no va a ceder, su baja va a ser mucho más lenta o probablemente en algunos momentos pueda seguir subiendo. Sí, caray. Francisco, por otra parte, tú como consultor empresarial y el continua conversación que tienes con ellos, ¿qué tanto se vinculan eso que escuchas de esos empresarios con los indicadores que hoy se publicaron de confianza empresarial? Pues mira, mucho, Raimundo. La verdad es que la desconfianza empresarial sigue ahí. Es un índice que se le llama frontera 50. Arriba de Sí. 50 quiere decir que la mayor proporción de empresarios tiene confianza y abajo de 50 quiere decir que la mayor proporción de empresarios tiene desconfianza. Y ha permanecido
en niveles de desconfianza, pues a lo largo de todo el sexenio. Hubo una alza, una mejora importante sin pasar a zona de confianza en la primera parte de la administración con, digamos, el bono democrático que tuvo el presidente López Obrador. Sin embargo, de ahí hacia adelante y con la pandemia, pues se desplomó otra vez la confianza de los empresarios. Y hoy por hoy, pues seguimos en niveles de 40, 45, que quiere decir que la gran mayoría de los empresarios tiene desconfianza. Y se vincula mucho, Raimundo, con los temas de Estado de Derecho. Hay una profunda desconfianza en la administración por las acciones de políticas públicas que vienen instrumentando, por la falta de respeto a las instituciones democráticas y por lo que estamos viendo en términos de seguridad pública, más bien de inseguridad pública. Y eso sí es un problema de oferta, pero un problema de oferta por inadecuadas políticas públicas. De manera que, lamentablemente, pues sigue la desconfianza de los empresarios. Y como tú bien dices, si no hay confianza en los empresarios, pues entonces la inversión sigue detenida. Si la inversión sigue detenida, el empleo no mejora sustancialmente. De ahí hay menos familias con ingresos y menos ingresos para poder gastar y para que se produzca más. Es decir, el ciclo sano de la actividad económica pues está interrumpido precisamente a partir de la desconfianza de los productores en las acciones de políticas públicas de la administración. Vaya, Francisco, no, bueno, pues vamos a estar al pendiente de ello porque incluso ya para fin de año se vienen las difíciles, ahora sí van a ser bastante complicadas negociaciones salariales por el nivel de inflación del que acabaremos, pero aquí estaremos con tu apoyo, por favor, revisando ese horizonte de expectativas, mi querido Francisco. Con todo gusto, Raimundo, yo estoy a tus órdenes, como siempre. Gracias, muy amable y muy buenas noches, Paco. Muy buenas noches. Ahí lo tiene. Por un lado, la inflación está muy lejos todavía de los niveles que tuvimos antes de la pandemia y la confianza empresarial luce pesimista ante los aires de recesión. Antes de ir a un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos sigan en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.